Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Como les adelantábamos, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo del Instituto Nacional de la Juventud. 2020 es un año importante porque ya las instituciones tienen que comenzar a echar a andar sus proyectos. Así es que hoy vamos a conocer qué está haciendo el INJUVE, pero vamos a comenzar como siempre poniendo algunos hechos en contexto. El Instituto Nacional de la Juventud firmó recientemente un convenio con la Universidad Gerardo Barrios para la entrega de 20 becas de estudio, 10 para el campus universitario de San Miguel y el resto para la sede de Usulután. Las becas son para cursar carreras de técnico de ingeniería en sistemas y redes informáticas, técnico bilingüe inglés-español, así como técnico en mercadeo y ventas. La universidad cubrirá el total de las cuotas mensuales, matrícula y seguro por accidente, pero el estudiante que quiera optar a las becas debe cumplir un perfil socioeconómico y mantener un buen rendimiento académico. El proceso de selección está a cargo del INJUVE y los requisitos publicados en diferentes redes sociales de las instituciones de gobierno, así como en cuentas personales de funcionarios. Sobre estos y otros proyectos conversaremos esta mañana. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, saludamos esta mañana de jueves a Marcela Pineda, la directora del INJUVE, que nos acompaña aquí en Hechos AM. Marcela, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los chicos que nos están viendo. Así que hoy tenemos que hablar de todas las cosas que estamos haciendo como INJUVE. Así es. Marcela, primero me gustaría que analizáramos qué está pasando en Usulután, porque recientemente la población de este departamento decía de que las instalaciones del INJUVE están en un completo abandono y que usted había visitado el sector y que se había comprometido de que iba a impulsar, digamos, el reactivar este centro que se había convertido pues en un punto de atracción de los jóvenes. Sí, fíjate que con Usulután, eso es un caso súper especial. Nosotros iniciamos el proceso de adjudicación de la obra, cumplimos tiempos de ley, efectivamente es un proceso que tarda, se adjudica de una manera transparente a las empresas que deciden aplicar por la construcción. ¿Cuáles eran los problemas del centro juvenil? Sí. Era un centro juvenil que la administración anterior había abandonado por muchos años, no tenía casi techo, los muros estaban cayendo, no había un espacio adecuado para la juventud. En los primeros meses de cuando iniciamos la gestión, nosotros lo visitamos, había un equipo también que llevaba a cargo el centro juvenil que no se preocupaba tampoco porque por lo menos el camión de la basura pasara recogiendo, y eso ya no era solo una acción de infraestructura, sí, era una acción total de personal. Entonces nosotros hicimos unos cambios necesarios dentro del personal, hicimos rotaciones necesarias, les hicimos ver y les recordamos que el mandato principal del presidente Nayib Bukele es trabajar por y para la juventud sin banderas políticas. Entonces nosotros hicimos un proceso de adjudicación de bien de la obra. De hecho, cuando fue el medio que fue a sacar las fotografías, la fotografía que salió en ese medio, lamento mucho que fue una bodega abandonada, no era la fotografía de las instalaciones la que ellos sacaron. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, el trabajo de los mismos de siempre, que quieren hacerte ver y hacerte creer que las instalaciones están abandonadas. Invito a los jóvenes que puedan acercarse. Recientemente se les cambió el techo a las instalaciones porque la adjudicación su proceso terminó para que fuera adjudicada a una empresa y se inició, se están terminando de reparar los muros, está en un proceso de poderse instalar Wi-Fi, porque ningún centro juvenil del INJUVE, a pesar que eran espacios para la juventud, contaban con internet. Entonces es como complicado en esta era en la que los jóvenes están conectados, en la que los jóvenes necesitan esos espacios para poder trabajar, hacer sus tareas, conectarse con el mundo, que un centro juvenil, un espacio para la juventud, no contara ni siquiera con internet, te da muchísimo, ¿verdad? Entonces, dentro de esos cambios, esas renovaciones, pues vamos avanzando, no solo es en Usulután, también se está creando otros proyectos en otros centros juveniles que ahora son, ¿verdad?, sede gobierno joven. Pero en el caso de Usulután, que es uno de los que ha llamado la atención, ¿qué le dice usted a la población joven? Porque definitivamente, seguramente, pues, usted se quiere dirigir a ellos, ¿no? Sí, le estamos diciendo a la población joven que estamos mejorando nuestras infraestructuras abandonadas por gobiernos anteriores y que tendrán espacios dignos para que ellos puedan desarrollarse, y tendrán espacios por y para la juventud, y hacerles una invitación que se acerquen y seguro van a gozar ahora de internet, de wifi, de todos los programas. Yo tengo 7 subdirecciones, yo los molesto a mis subdirectores y les digo, ustedes parecen mini ministerios. Tengo salud, deporte, recreación, prevención de violencia. Entonces la misión de mis subdirectores es poder
trasladar todos sus conocimientos al equipo técnico dentro de los centros juveniles, porque lamentablemente nos encontramos con que los equipos técnicos de los centros juveniles nos decían, yo no sé qué hacer. Entonces pues te queda como, ¿cómo no vas a saber qué hacer? Haces lo mismo de la central, pero de manera concentrada en tu municipio o en tu territorio. Y me decían, es que nunca nos dijeron nada de qué hacer, todo era una autogestión o lo que nosotros podíamos hacer. Entonces ese tipo de cosas se está cambiando para generarle a la juventud un abanico de oportunidades adecuados para ellos. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted del manejo que se hizo en determinado momento del INJUVE? ¿Qué pasó? Con las sedes que están fuera del territorio, simplemente se dejó a la libertad de poder decir, haz lo que vos puedas hacer y haz lo que tu gestión te alcance. Entonces tenías, por ejemplo, coordinadores buenísimos, porque nosotros reconocemos la buena labor de nuestro personal, las personas que han sido capacitadas y han sido formadas, y tenías la labor de ellos que ellos decían, mire, yo he gestionado esto y esto, versus otros coordinadores que no lo hacían porque decían que no le daban indicaciones. Entonces, ese cambio de personal o ese cambio de motivacional hacia el personal te marca otra pauta. ¿Por qué? Porque ahora te dicen ellos, pues ahora sí sé que es, tenía técnicos que lamentablemente me decían, mire, yo no sé qué hace el INJUVE. Yo, ¿cómo no vas a saber si ya tiene 10 años trabajando acá? Entonces, especializar también a tu personal, motivar al personal, también hace que el personal responda de mayor manera. Y también, ¿qué otro efecto ha tenido? Ahora los chicos nos escriben en nuestras redes sociales cuando el personal no ha respondido de una manera idónea. Entonces nosotros hacemos un procedimiento con nuestra unidad jurídica, hacemos una investigación y ya hacemos las acciones correspondientes, ¿verdad? Lamentamos que hay casos que sí hemos encontrado cosas súper fuertes, como por ejemplo que el mismo personal no agiliza el tema de legalización de las organizaciones. Entonces es todo un conjunto de cosas que son elementos a tener que solucionarse. Entonces a los chicos de Usulután estamos trabajando por y para ustedes. Acérquense a las instalaciones, ya van a tener wifi, van a tener techos dignos, cuando llueva van a poder estar adentro de las instalaciones, y estamos en otro proceso de hacer todo un cambio de los baños, cambiarlos de lugar para que tengan un espacio los chicos que practican danza, que hacen diferentes expresiones culturales. Como te digo, transformar el INJUVE más que una cuestión de no puedo, es una cuestión de trabajar por la juventud y recordar que el mandato principal de nuestro presidente es trabajar por y para los jóvenes. En determinado momento, cuando comenzaban ustedes el trabajo con la administración del presidente Nayib Bukele, decían que había situaciones poco claras en el manejo del INJUVE y todo lo que implicaba la institución. ¿Qué pasó con esas irregularidades que se denunciaron en determinado momento? Fíjate que nosotros iniciamos el proceso con la Corte de Cuentas. Yo solicité una auditoría especial por un programa de empleabilidad. El programa de empleabilidad se invirtieron 26 millones en los 3 años con una efectividad del 4%. Y dentro de esta efectividad de colocación del 4%, estos jóvenes fueron colocados solo en épocas navideñas de repente. Entonces era un programa que era muy bonito documentalmente, pero que a la hora de la práctica no se implementó como era. Entonces, Corte de Cuentas terminó como hace un mes aproximadamente toda la auditoría. Entiendo que están en ese proceso que notifican a las personas para que ellos puedan responder y puedan decir si sí o no, y estamos a la espera de lo que Corte de Cuentas nos pueda resolver. ¿Qué tan complicado ha sido para Marcela Pineda manejar una institución con el INJUVE, considerando, digamos, lo que usted dice que recibió? Fíjate que creo que la complejidad radica en entender la diversidad de la población con la que estamos trabajando. El presidente decía muchísimo que la ventaja de trabajar con la juventud es que los jóvenes siempre te van a expresar que está mal. Y eso te da un mapa a ti, o cómo poder avanzar. Cuando fuimos, por ejemplo, a poner la piedra de uno de los cubos en Santa Ana, en la comunidad de Manuel, un chico se nos acercó y me dijo, mire, ¿por qué no ponemos un curso de robótica acá? ¿Por qué no venimos e implementamos un curso de robótica acá en Santa Ana? Entonces nosotros tomamos muy a bien, porque yo creo que lo principal en esta administración es abandonar los escritorios y escuchar a la población. Claro. Y entonces en ese sentido nosotros iniciamos la otra semana una inversión de más de $19,000 en un curso de robótica, en becas de robótica. Las lanzamos en nuestras redes sociales, y estas becas de robótica van especializadas para las personas de Santa Ana. Entonces creo que el reto es nunca dejar de escuchar a la población joven, porque son el mapa principal. La población joven en los diagnósticos te
van dictando qué políticas públicas son necesarias para la juventud. Y una vez tengas claro tu rol, que estás aquí para trabajar por la población joven, y una vez tengas claro tu rol, que tu función es escuchar a la juventud, todo se vuelve más fácil. Así que Santa Ana, la próxima semana vamos a estar inaugurando ese curso para estos chicos de robótica con una inversión de más de $19.000. Bueno, de hecho se había dicho de que en las últimas décadas han sido muy difícil para la población joven. Falta de oportunidades o muchos obstáculos para acceder a carreras universitarias, problemas de violencia, problemas de migración forzada. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como INJUVE de la situación de los jóvenes en El Salvador? Fíjate que nosotros tenemos claro el mapa. Aquí los jóvenes lo que más te piden, nosotros hemos identificado 3 puntos claves en las comunidades. A cada comunidad que hemos visitado siempre hay un joven talento expresando su arte o su cultura, ya sea cantante, sea bailarín, sea grafitero, siempre vas a tener un joven talento, y todas las personas que me están escuchando saben que en sus comunidades siempre hay un joven que le encanta bailar, que le encanta pintar, que le encanta de todo. Y también los jóvenes vienen y te dicen, yo quiero beca, yo quiero seguir estudiando, y también tenés versus los jóvenes que te dicen, yo quiero un empleo. Claro. Entonces tenés esos 3 elementos necesarios para poder generar las condiciones. Nosotros tenemos 7 políticas sectoriales, pero las más fuertes o las que van lanzándose ahorita son las que tienen que ver con empleabilidad, con educación, recreación, deporte, tiempo libre, y una cuarta que es la subdirección de salud, que sí, por ahí tenemos un proyecto que son las clínicas psicológicas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esa materia? Con la PECAS estamos abriendo un abanico de oportunidades. Ustedes nos han visto junto al comisionado para proyectos de juventud, Salvador Alas, que hemos estado anunciando una serie de becas a nivel universitario. Sí. Eso te da un abanico en que los jóvenes también puedan acceder a universidades privadas. Yo les decía muchísimo, el cartón que nosotros les entregamos que dice otorgamiento de beca, simplemente es algo súper simbólico, pero cuando entren a sus comunidades, estos jóvenes van a ser el ejemplo a seguir y son un sí se puede. Aquellos jóvenes que tal vez en diciembre pensaron, yo ya no voy a estudiar en una universidad, ahora son un joven que dice, sí se puede con estas oportunidades que se están dando. Entonces, a nivel universitario estamos generando esas oportunidades, no vamos a parar. Hemos hecho una inversión de más de $260.000 para poder generar también formaciones técnicas, y el comisionado para proyectos estratégicos de juventud ha logrado generar esas alianzas, por ejemplo, con Aplaude Estudio, que sí, generó 3.000 becas a nivel informático para que los chicos pudieran avanzar, y entonces estamos preparando también a los jóvenes para los empleos del futuro. Hay algo importante y es súper necesario señalar. En todo este tema de empleabilidad, por ejemplo, es necesario tomar en cuenta que tenés que generar oportunidades y tenés que generar la base para los empleos del futuro. Sí, claro. No podemos tener un exceso de jóvenes de repente que se dediquen a uñas acrílicas, a sala de belleza, a panadería, cuando tenés un exceso de empresas que están buscando jóvenes que puedan especializarse en tecnología. Entonces, en esa separación que existía entre el abanico que yo genero y en la separación que existía entre lo que yo como empresa pido, tenemos, por ejemplo, grandes problemas, como por ejemplo la ley de mi primer empleo, que a pesar de tener un incentivo para la empresa privada, esta empresa no se inscribían, estaban a 0 empresas. Entonces, le preguntábamos a los jóvenes, ¿qué pasa? Y los jóvenes simplemente nos decían, denle más incentivos a las empresas, vean cómo se generan. Y cuando llegamos a la empresa, ¿qué pasa? ¿Por qué no aplican la ley? ¿Por qué no se quieren inscribir? Y nos decían ellos, miren, es que ustedes no forman jóvenes para que yo pueda contratarlos en lo que yo necesito. Y tienen razón, o sea, te encontrás, por ejemplo, en los gobiernos locales, el Código Municipal te mandata y te dice, los gobiernos locales tienen que crear o generar estrategias que fomenten la empleabilidad dentro de la juventud. Sí. Entonces vienen los alcaldes y alcaldesas y dicen, pongamos cursos de panadería, bisutería, esto y esto y esto. La foto sale lindísima, con un montón de jóvenes atrás, pero al momento de la inserción laboral, encontrás que en esos municipios no hay un campo de trabajo para estos jóvenes. Pero Marcela, ¿qué hacer en El Salvador, considerando que hay una situación también que es muy real? Mucha de la gente, cuando termina sus estudios de bachillerato, pues son muy pocos los que llegan a la universidad. De hecho, algunos datos que manejan algunas instituciones hablaban de que anualmente se gradúan cerca de 85.000, por ahí 85.000, 90.000 bachilleres, pero de estos
por lo menos 25.000 son los que van a tener acceso a una carrera universitaria, y el porcentaje se reduce cuando hablamos de qué tantos la concluyen. Y además estamos hablando de situaciones también que son bien claras, de que hay un exceso de mano de obra en algunas carreras como administración de empresas, como abogados, como comunicaciones, y no se está, digamos, buscando las alternativas en cuanto a diversificar, digamos, la currícula para que los jóvenes puedan dedicarse a otras cosas. ¿Qué hacer, digamos, ante esa realidad que golpea mucho en El Salvador? Fíjate que ese es un problema súper sistemático. No solo se trata que el joven no acceda a la universidad o el joven no llegue a la universidad, sino también se trata que por décadas solo teníamos una universidad nacional con sedes descentralizadas en algunas zonas. Entonces, si pedimos el dato de cuántos jóvenes quieren aplicar a la Universidad Nacional versus cuántos ingresan, sí, solo ahí la universidad gratuita te quita un montón. Entonces, que los gobiernos anteriores no se hubieran preocupado por generar mayores oportunidades a nivel universitario, que los gobiernos anteriores no crearan otra estrategia, decir otra universidad en tal lugar, otra universidad en otro departamento, te genera como consecuencia una disminución de muchos jóvenes a la hora de ingresar a la educación que es pública, a la educación que es universitaria, versus también una cuestión cultural. Por ejemplo, dentro de ese número que tú me das, dentro de ese porcentaje, también las mujeres jóvenes con una carga reproductiva son las que acceden menos a niveles educativos. Entonces, el ataque ahí es a nivel cultural. ¿Qué tenés, por ejemplo, lo que se tardaron a la hora de poder implementar una ley en derechos sexuales y reproductivos, en poder explicar en las comunidades, en poder decirles a estas chicas jóvenes que lo que sufrieron fue una agresión sexual, en el que tenés, por ejemplo, en las comunidades rurales, chicas de, ¿qué?, 12, 15 años versus una pareja de 40 años, en las que a ellas se les corta su ciclo educativo, y toda una naturalización en ese municipio en el que te dicen, no, ella se acompañó, es normal. Entonces, el problema que un joven o una joven acceda o no acceda a la universidad es sistemático, y es un problema que no se preocuparon las administraciones pasadas en tratar de solventarlo. Nosotros como INJUVE tenemos una estrategia a través de las clínicas psicológicas que se van a lanzar. De hecho, una de las primeras va a ser una que está en la Colonia Roma, en las instalaciones con tejido, que tenemos una alianza súper buena con el director Carlos. La otra que firmamos el 3 de marzo con la alcaldía de Zacatecoluca, la otra que se está creando en Berlín, y la otra que se va a crear en San Miguel. Con estas clínicas psicológicas que se llaman Positivamente, nosotros buscamos poder acercarnos a los jóvenes y darles todo un abanico de oportunidades y poder explicarles. Entrar a esas clínicas psicológicas, el joven no va a sentir que está entrando a una clínica psicológica y que va por asistencia psicológica, no, sí, sino que se encuentra con un abanico de arteterapia, musicoterapia, va a haber yoga en las mañanas en algunos parques, por ejemplo en el de Zacatecoluca, va a haber yoga el próximo mes para todos los jóvenes que quieran hacerlo, y también hay una zona de videojuegos, una zona de lectura. ¿Para qué? Para que aquellos jóvenes también, aquellas chicas jóvenes que sufren problemáticas de violencia, también se les pueda facilitar e ir eliminando las barreras o obstáculos que a ellos les impide poder acceder a estos grandes programas. Entonces, a los chicos que van a estar cerca de una Positivamente, a las chicas que van a estar cerca de una Positivamente, la invitación que puedan llegar a usar nuestras instalaciones, que se sientan en plena confianza y que recuerden que este es un gobierno en el que la punta de lanza del trabajo es la juventud. Entonces, cuando ya tenés que estás atacando o estás diciendo, miren, acá está, porque la salud psicológica en este tiempo que te exige tanto de cómo ser, sí, tenés una gran avance y una gran ventaja. Pero ¿cuál es la receptividad de las universidades en este caso? Porque ya sabíamos que la Universidad de El Salvador es un centro de estudios muy amplio, pero aún así no da abasto para la cantidad de gente que quiere estudiar. Y las universidades privadas, pues obviamente tienen un costo que muchas veces una gran cantidad de estudiantes no lo pueden pagar. Fíjate que las universidades tienen algo que son programas para becarios. Sí. Todas las universidades de por sí ya te daban becas. ¿Qué pasaba? Que como veníamos acostumbrados a no trabajar en equipo, a diferencia de ahora, que ahora existe una gran alianza entre empresas privadas, entre universidades, entre el gobierno, el mismo gabinete, nosotros trabajamos en equipo porque sabemos que abarcamos más y alcanzamos más. Estamos tratando de extender o poder ampliar los programas de las becas de las universidades y tratar de decirles, miren, la retribución a la sociedad también puede ser becar a estos jóvenes. Entonces nosotros logramos o esperamos poder ampliar nuestro programa de beca en los próximos meses para poder decirles a los chicos, acá están las oportunidades y nadie se nos va a quedar atrás. Entonces creo que es una cuestión más de poder decir cómo trabajo yo por la juventud versus una cuestión de decir no se puede. Entonces en este gobierno está prohibida la palabra no se puede trabajar por los jóvenes o no se puede.
Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más de la conversación con Marcela Pineda, la directora del Instituto Nacional de Juventud, hoy aquí en Hechos AM. Regresamos. El reloj marca ya que son las 6 de la mañana con 56 minutos y nosotros continuamos aquí en Hechos AM con la entrevista, con la conversación con Marcela Pineda. Ella es la directora del Instituto Nacional de Juventud. Estamos hablando sobre la situación de los jóvenes en El Salvador. Marcela, un punto importante que me gustaría que tal vez las personas que nos están viendo en casa pues dimensionaran qué cantidad de la población de El Salvador es población joven, población que está en proceso de formación, población que está digamos, en una edad propicia para, digamos, formarse académicamente. Bueno, nosotros tenemos el 30% de la población del país es población joven. La Ley General de Juventud te mandata de 15 a 29 años para considerarte joven. Entonces, estamos hablando de una gran apuesta o de un gran número de personas por la cual el INJUVE está trabajando de la mano articulada con todos los demás ministerios e instituciones. Hay aspectos importantes, Marcela, sobre la que me gustaría que usted nos diera su diagnóstico. ¿Qué, digamos, impacto sigue teniendo el tema de la violencia en la población joven? Bueno, tenemos un plan control territorial que ha disminuido de una manera increíble la cantidad de personas fallecidas. Ese es un gran avance para la juventud y también es un gran avance que nosotros estamos precisamente en la fase 2, que es la prevención. Dentro del plan control territorial existen diferentes fases. El INJUVE forma parte de esta área de prevención. ¿Qué implica eso? Ahora estamos logrando recuperar espacios, logrando que los jóvenes puedan salir de noche, logrando que los jóvenes puedan llegar y generar su tejido social dentro de su comunidad, porque veníamos de muchas décadas o de muchos años, yo lo viví, en el que mi mamá me decía como, no salgas, hija, me da miedo, no vayas, que no sé qué. Entonces, ¿qué te generaba eso? Te cortaba dentro de la misma comunidad la convivencia. Yo te he puesto que acá hay personas que nos están viendo y nos están escuchando que ni siquiera sabían el nombre de su vecino, de las personas que vivían dentro de su comunidad, porque simplemente les daba miedo, no les interesaba saber y decían como, no, mejor me voy y me encierro en la casa y enciendo la televisión, y generabas personas ociosas, generabas personas que ya no convivías. Eso te limitaba a ti, a las mujeres les generaba una carga de estrés, por ejemplo, no salir. Las mujeres jóvenes, sus cargas reproductivas, su misma formación, todo lo que les conlleva a ellas, es difícil que ellas puedan salir de sus hogares y eso les genera las cargas en su sistema nervioso que vienen y te generan problemas de enfermedades nerviosas que vienen y te generan una mayor carga dentro del sistema de salud. Entonces, con el plan control territorial nosotros estamos avanzando en las comunidades, se ha disminuido el número de personas que han fallecido y estamos recuperando los territorios dignos para la juventud, y un claro ejemplo de cómo modifica la vida recuperar un territorio es el centro histórico, que fue uno de los proyectos emblemáticos de nuestro presidente cuando era alcalde. Pues vas a las 12 de la noche y el centro histórico tiene vida. Entonces, recuperar esos espacios te genera toda una actividad económica también para las mismas comunidades. Entonces, son parte de los beneficios que el Plan Control Territorial te da. No solo se trata de los beneficios a la hora de disminuir la cantidad de fallecidos, sino de los beneficios al entrar a los territorios y recuperarlos. Y es una de las misiones que nosotros tenemos. Entrando a un territorio es trabajar por y para la juventud, para que estos chicos puedan gozar de esos espacios y se puedan generar las condiciones dignas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Marcela, cuando usted asumió el cargo de directora del Instituto Nacional de la Juventud, fue bien clara y dijo, el plan o el proyecto Jóvenes con Todo ya no va más. Pero ¿qué ha pasado con esa gente que estaba, digamos, dentro de ese plan? Fíjate que con el anterior programa de empleabilidad es todo un circuito, o sea, estás por meses haciendo un módulo, luego pasabas a una derivación, ya sea una pasantía, educación, y luego pues terminabas la derivación por el tiempo que te correspondía y se terminaba. Nosotros logramos poder dar por finalizado a todos estos jóvenes sus pasantías, todas las derivaciones que tenía. Entonces no es que quedó un joven como me quedé a medias, no, sino que simplemente terminó su ciclo, porque ese programa no era que tenía el joven
eternamente. La cantidad que tenía en los municipios que tenía no era que me voy a quedar eternamente esperando esto, sino que era un ciclo. El programa traía un componente de pasantías. Ya se sabe que las pasantías son solamente una primera experiencia laboral para la juventud. Entonces todos estos chicos finalizaron en el anterior programa, ellos se graduaron, finalizaron la derivación en la que estaban, entonces no quedó como que nadie, ¿y ahora qué hago?, ¿verdad? Entonces, sí, ahí está. Pero ¿cuál fue, digamos, el costo-beneficio del programa? Bueno, como yo lo mencionaba, fueron 26 millones en 3 años con un porcentaje de empleabilidad del 4%. Entonces, pues realmente es un programa que al leerlo te parece súper lindo y vos decís súper bien, puede funcionar, pero que no se implementó de la manera adecuada. Entonces no tuvieron los candados adecuados, no tuvo los filtros adecuados, y entonces eso llevó a que a la hora de poder verificar la inserción laboral, los programas de empleabilidad tienen como meta poder generarte condiciones a ti para que puedas acceder a un empleo. Ese programa era de empleo. Y hay que recordar que nosotros como INJUVE, nosotros no generamos empleo, generamos oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a un empleo. Y tener esa diferencia entre empleabilidad y empleo también te da un mapa a ti, claro. Entonces, ¿qué pasaba con ese programa? Ese programa tenía como meta la inserción laboral de la juventud, pero ¿cuáles eran las deficiencias? El programa venía y te decía, mira, haces un módulo, luego posterior a ello pasas a una derivación, y esta derivación puede consistir en que seas un emprendimiento o trabajo. ¿Qué pasaba con los emprendimientos? Tenías los emprendimientos por necesidad. Y ese enfoque que te decía un emprendimiento por necesidad, aquel joven que no encontraba trabajo y decía, yo de algo quiero vivir, aunque sea voy a emprender. Y tenías jóvenes que no querían ser emprendedores, pero que estaban ahí porque ellos de algo querían vivir. Entonces, la transformación de ese emprendimiento a un emprendimiento por oportunidad es la apuesta principal de este gobierno. ¿Qué significa un emprendimiento por oportunidad? Un emprendimiento por oportunidad es un emprendimiento en el que el joven puede generar empleos para otros jóvenes, claro, en el que el joven puede aumentar su nivel de difusión de su emprendimiento. Y en esa materia de emprendimiento viene algo súper importante que vamos a lanzar junto al comisionado las próximas semanas, que es una galería de emprendedores. Está ubicada en la Sacamil. Esa galería de emprendedores, ¿qué es? Es un espacio para que el joven emprendedor pueda anunciar virtualmente sus productos. Como INJUVE no nos metemos en ninguna transacción financiera, pero sí ayudamos a la difusión. De repente un emprendedor, la fotografía o va a ser más fácil el marketing de vender su producto si lo saca en un espacio adecuado a la fotografía versus si tomar el producto en el piso de su casa o en la pared de su casa o en su misma cama. Y también queremos con esta galería de emprendedores poder decirle al mundo que los emprendedores no solo están en las ferias dentro de los municipios, los emprendedores pueden llegar y exponer su trabajo de otras maneras a nivel virtual y tener un mayor alcance, porque tenemos jóvenes que decían, mire, y yo le preguntaba a una emprendedora, ¿y a ti en qué momento vas y ofreces tu producto? No, solo cuando hay ferias de emprendedores. Sí. Entonces, le limitas muchísimo más el mercado a este chico o a esta chica. Entonces, ¿qué les ofrecemos nosotros? La galería para emprendedores va a ser una prueba piloto que va a ser acá en Sacamil. Posterior la vamos a ir implementando en los otros departamentos y en los otros municipios para que el joven emprendedor pueda llegar a abarcar un mercado muchísimo más grande, para que también se conozca qué tipo de emprendedores tenemos y también para poder generar una geolocalización de a dónde tenemos los emprendedores, qué están haciendo esos emprendedores. Ya que usted hablaba de la Sacamil, que es un sector populoso del municipio de Mexicanos, ¿qué se hace para luchar contra la estigmatización? Porque durante años aquí se ha hablado de que, por ejemplo, a muchos jóvenes se les negaba algún empleo al que quisieran, digamos, acceder. ¿Por qué? Porque decían, usted viene de una zona considerada peligrosa, nuestro reparto de personal no entra ahí y por ende no le podemos dar el empleo aunque usted tenga todas las capacidades. Incluso había gente que mentía a las empresas a la hora de decir dónde residía. ¿Cómo luchar contra situaciones tan reales y que golpean a gente que está buscando oportunidades y que está buscando ser productiva? Mira, yo creo que aquí mucho tiene que ver la responsabilidad de las generaciones mayores. Es necesario señalar que el joven no tiene la culpa de vivir o de haber nacido donde está. Y es necesario señalar que también la función de poder eliminar esa estigmatización también es una cuestión cultural, ¿me entiendes? Muchas veces las personas entran en pánico y te dicen, no, que no sé qué, no lo puedo contratar, y la persona es buenísima, ¿me entiendes? Y no tenés antecedentes, pero sí tenés cosas que te contaron.
O si tenés alguien en la empresa que te dijo, uy, ahí no se puede, es peligroso. Entonces, una cuestión cultural también implica en que las generaciones mayores se den cuenta que ustedes también son parte de generar oportunidades, y que generar oportunidades para la juventud no solo es una tarea del gobierno, también es una tarea de la sociedad y una tarea de la empresa privada. Tenemos alianzas con las empresas privadas en los que ellos dicen, yo tengo jóvenes buenísimos que están trabajando, porque los chicos simplemente quieren salir adelante. Entonces, negarle una oportunidad a un joven por el sector donde vive, porque te contaron y le dijeron al empresario, también es una falta al trabajo que se está haciendo de esta juventud, es no reconocer que los jóvenes solo quieren salir adelante. Entonces, ¿cómo estamos ayudando a combatir esa estigmatización? Por ejemplo, en la Sacamil se va a construir un cubo, un espacio para la juventud, se le dará vida, arte y cultura, y lograremos entrar a las comunidades para poder decirles a estas personas, hey, este chico quiere salir adelante y es necesario que lo apoyemos. Entonces, como te digo, es todo un sistema. Con el Plan Control Territorial hemos tenido buenísimos resultados, la disminución de los fallecidos, poder entrar a las comunidades y decirles, acá hay gente que solo quiere salir adelante, acá hay gente que quiere avanzar y quiere superarse, nos va a ayudar de una manera súper grande. Entonces, yo creo que ante esa estigmatización hay que recordarles a las generaciones mayores que para sacar adelante este país es necesario que todos contribuyamos. O, por ejemplo, aquellas empresas que te dicen, vos si tenés un tatuaje no te puedo contratar, y son tatuajes artísticos, ¿me entiendes? O sea, ¿en qué década vivís en el que el joven ni siquiera puede hacer una expresión de arte en su cuerpo? O sea, que no te dejan contratar, que te revisan, es todo un complejo, es todo un sistema cultural en el que también las generaciones mayores tienen la responsabilidad. Pero ¿qué tan abiertos están los sectores empresariales a las disposiciones, a las políticas que está implementando el INJUVE? Porque definitivamente siempre se ha chocado a veces que los proyectos gubernamentales son muy novedosos, son muy interesantes, pero se enfrentan a una barrera cuando los sectores productivos no se abren, y no se abren a darle la oportunidad a esa cantidad de población joven, que es población productiva, altamente productiva, ¿no? Sí, mira, yo creo que es necesario señalar la manera diferente que estamos trabajando nosotros como gobierno. ¿Cómo es esa manera diferente? Nosotros trabajamos en equipo y en una gran alianza. Nosotros reconocemos la gran labor que hace la empresa privada, y yo te lo decía al inicio de esta entrevista, el INJUVE no genera empleos, el INJUVE genera condiciones para que los jóvenes puedan acceder a empleos. Entonces, cuando vos estableces un diálogo con la empresa privada, cuando vos estableces un diálogo con ellos y les decís, miren, tenemos este abanico de jóvenes que los hemos capacitado, los hemos certificado y acá está toda su experiencia laboral, entonces vos le generas a esa empresa que te digan, entonces empecemos a hacer puentes para que los jóvenes puedan construir su futuro y no cerremos el camino para que esta juventud pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tenías por un lado el gobierno y la empresa privada abandonada, y decías como, bueno, que la empresa privada haga su ritmo, pero la empresa privada siempre seguía contratando. La empresa privada siempre contrató en todos estos años, lo que no existía era una alianza, y las alianzas son las principales apuestas que nosotros tenemos como gobierno. Cuando venís y te sentás con el sector privado y le decís, tengo estos chicos que han sido certificados, han sido capacitados y están preparados para trabajar dentro de sus empresas, y nosotros como INJUVE le garantizamos que estos chicos no les van a fallar, entonces viene la empresa privada y empieza a apostar por la juventud, que es la meta principal. Entonces, hay pequeñas cosas que se pueden hacer para poder fomentar y poder ayudar en el tema de empleabilidad a la juventud. De repente, por ejemplo, había una iniciativa para que los antecedentes penales, para que toda la documentación que te pedía la empresa para poder acceder fuera gratis, ¿me entendés? Un joven que no tiene empleo no puede pagar $3.50 para antecedentes penales, o no podía pagar para... Entonces, todo ese tipo de condiciones son necesarias para fomentar la empleabilidad. Poder dar este programa de empleabilidad no solo implica hablar con la empresa privada, sino también cambiar todo un ecosistema de oportunidades para la juventud, y ese ecosistema también implica en generar todo ese espacio, en decirte como, bueno, si te cobraban tanto por esos antecedentes penales, generar la condición y decirle a este chico que va a acceder a mi primer empleo, no le cobres. No le hagas porque no tiene dinero, porque se está generando. Entonces, como te digo, tener una ley de mi primer empleo en el que te daban a ti como empresa privada un incentivo por contratar jóvenes y nunca quisiste someterte a ese incentivo, ¿a dónde está? ¿A dónde está el quiebre de empleabilidad? Sí. Entonces, es lo que yo te comentaba, que la empresa privada venía y me decía, yo le puedo contratar a sus jóvenes, pero sus jóvenes no están capacitados para los servicios que yo ofrezco. Entonces, también estos programas de empleabilidad te hacen que des una mirada interna y digas,
ideas que le estábamos ofreciendo a la juventud. Y es por eso que nosotros generamos esas alianzas. Es que hay una diferencia de visiones, porque el sector privado dice, yo necesito, digamos, personal preparado a nivel técnico, pero de pronto las universidades o los centros de formación le daban personas preparadas en otras áreas, y parece que no había una sintonía entre la demanda de trabajadores y lo que estaba, digamos, por ejemplo, lo que ha estado graduando los centros de formación. ¿Cómo lograr, digamos, que esto se estén en la misma frecuencia y que haya, digamos, una consonancia entre lo que yo necesito y lo que los centros de formación y los centros de estudio me están dando? Fíjate que aquí es importante, dentro de nuestras nuevas estrategias de empleabilidad, que son los observatorios municipales por el empleo, el observatorio por el empleo. Nosotros tenemos equipo desplegado en diferentes áreas departamentales y municipales, que básicamente ellos, su misión ahorita es levantar un diagnóstico de qué tipo de empresa hay en mi municipio. Posterior a qué tipo de empresa hay en mi municipio, la alianza con la alcaldía municipal para decirle, esta es la empresa y hay que formar a estos chicos en esto, y luego con INSAFOR meterle a estos chicos y nosotros garantizar, luego hacer la alianza con la empresa municipal. La empleabilidad no implica tampoco generar fugas internas dentro de los territorios, es decir, no hay en Chalatenango y me voy para Santa Ana. La empleabilidad no es eso, la empleabilidad es generar condiciones para que el joven pueda ser empleado dentro de sus territorios. Marcela, hay un aspecto importante que me gustaría también que me diera su punto de vista, el tema de la deuda que se ha tenido durante muchísimos años en cuanto a salud mental. Usted decía, nosotros vamos a lanzar clínicas psicológicas, vamos a hablar con la gente joven sobre los problemas que les afectan, digamos, a nivel de salud mental, pero también decía, es necesario que se oriente a los jóvenes en materia de educación sexual. Aquí todavía hay una cantidad, digamos, de estigmas, una cantidad de obstáculos que existen para hablar de temas como la salud mental y hablar también de derechos reproductos. Sí, exacto. Mira, yo creo que aquí es más que todo informar a la población. Al hablar de derechos sexuales y reproductivos, a los jóvenes les estás hablando a que ellos también puedan identificar las agresiones que ellos que sufren, o para que ellos las eviten, que han sido naturalizadas, ¿me entendés? Agresiones dentro de los mismos, como yo te comentaba, a nivel rural, por ejemplo, o en la misma ciudad, a veces que tenés jóvenes que de 15 años tienen parejas de 40 años y se ha naturalizado todo, que te dicen, no, una persona madura es una persona más responsable. Entonces, hablar de derechos sexuales y reproductivos es también que ellos reconozcan cuáles son sus derechos, que ellos también reconozcan cómo prevenir todo ese tipo de cosas, que ellos también reconozcan, por ejemplo, si tienen acceso a métodos anticonceptivos para evitar un embarazo cuando ellas no quieren ser mamás. También todo ese tipo de cosas es una campaña más informativa para poder decirle a una joven, si no quieres ser mamá, está bien, pero puedes utilizar estos métodos. Entonces, pero a los padres todavía se les suben los colores cuando hablamos de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, hay todavía madres y padres que dicen, no, mi hija jamás va a hacer eso, o mi hija va a llegar virgen hasta el matrimonio, por ejemplo. Es una cuestión cultural, como te digo, la estrategia de las clínicas de atención psicológica va también a ayudar a que las mismas comunidades puedan tener información acerca, o sea, creo que hablar de derechos sexuales y reproductivos es también informarte, entonces no puedes negarte. Muchas mamás, a veces es un tabú que a veces decimos las mamás no son, y créanme que las mamás son las que dicen quiero que mi hijo o mi hija esté informado, porque es una tarea también de hijos e hijas, ¿verdad? No solo corresponde a las mujeres la carga reproductiva. Entonces yo creo que es importante informar, yo creo que es importante avanzar en ciertos temas. El mundo va avanzando y hay cosas inevitables, entonces en esas cosas inevitables pues vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, las clínicas de atención psicológica van a estar para que la juventud pueda llegar a acercarse, conocer sobre todos sus derechos, no solo derechos sexuales y reproductivos, sino todo un abanico de oportunidades. Y como te digo, vivir en un mundo donde te exige que tienes que ser como un prototipo es complejo para la juventud. Así es, Marcela, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Definitivamente estamos muy contentos de recibirla y esperamos que esta pues, sea la primera de muchas entrevistas en las que viene a conversar con nosotros sobre temas de juventud. A mí me parece importante que hablemos sobre la población joven. Ya decía usted un dato que me parece muy, digamos, vital para hablar de juventud en El Salvador. El 30% de nuestra población son jovencitos que están buscando oportunidades, jovencitos que están en proceso de formación, y por ende es importante que los medios también enfoquemos espacios para hablar de la situación de este grupo de población. Gracias por estar aquí, Marcela. No, gracias, y recordarle a los jóvenes que vamos a lanzar el Premio Nacional de la Juventud, que va a tener, ¿verdad?, que son 4 categorías: a la labor social, innovación, talento nacional e ingenio emprendedor.
ganador y va a tener como un premio de $4,866. Así que a todos los chicos que nos están escuchando, por favor estén pendientes de nuestras redes sociales que vamos a lanzar la convocatoria. Muy bien, ahí tienen la información. Gracias, Marcela, que tenga pues éxito en sus labores. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, más información aquí en Hechos AM. Estamos pendientes de lo que está pasando en las calles con el tráfico y también con otros reportes que nos van a dar pues los reporteros, los periodistas de Noticiero Hechos que usted ya conoce en esta mañana de jueves. Vamos a la pausa.